Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en algo realmente especial, algo que nos toca muy de cerca y que creemos que va a resonar con muchos de ustedes. El título ya les dio una pista: Kerem, Ande y yo. Nuestra conexión es única. Descúbrela. Sí, amigos, hoy vamos a hablar de esa chispa, de esa magia que existe cuando tres personas, en este caso Kerem, Ande y yo, conectamos a un nivel que va más allá de lo ordinario. Es un viaje a través de las relaciones, de los lazos que creamos y de cómo, a veces, sin planearlo, encontramos a esas almas con las que simplemente encajamos. Si les gusta este tipo de contenido, si les intriga la dinámica de las conexiones humanas, no olviden darle a ese botón de suscribirse justo ahora. No se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora entremos de lleno en el corazón de lo que queremos compartir hoy. ¿Qué significa tener una conexión única? Para nosotros ha sido una experiencia de descubrimiento constante. No es algo que se fuerza, sino algo que florece orgánicamente. Kerem y Ande, bueno, son dos personas increíbles por sí solas, pero cuando se unen a mi vida, o cuando nuestras vidas se entrelazan de esta manera, algo diferente sucede. Es como si las piezas de un rompecabezas encontraran su lugar perfecto. Al principio a veces uno no se da cuenta de la magnitud de esa conexión. Son pequeñas cosas, una mirada que lo dice todo, un chiste interno que solo nosotros entendemos, una forma de apoyarnos mutuamente que se siente incondicional. Yo recuerdo muy bien cómo empezó todo. No fue un evento dramático, sino una acumulación de momentos. Con Kerem, quizás fue la primera vez que discutimos apasionadamente sobre un tema que nos importaba, y en lugar de crear distancia, nos acercó más. Hubo esa sensación de que podíamos ser honestos, vulnerables, y aún así sentirnos comprendidos. Y con Ande tal vez fue la forma en que ella reaccionaba a mis miedos, no minimizándolos, sino dándome la fuerza para enfrentarlos. O tal vez fue la risa compartida ante una tontería que nos hizo sentir como si estuviéramos en nuestra propia burbuja de alegría. Lo fascinante de una conexión única es que no se basa en la superficie. No se trata solo de gustos similares o de compartir pasatiempos, aunque eso ayuda. Se trata de una resonancia a un nivel más profundo. Es entender las intenciones detrás de las palabras, sentir las emociones del otro sin que las expresen verbalmente y saber que, pase lo que pase, hay un hombro en el que apoyarse, una mano que te levanta. Es una confianza que se construye con el tiempo, pero que a veces, cuando es verdaderamente única, se siente casi innata. Pensemos en la dinámica de tres. No es lo mismo que una relación de dos. A menudo en un trío hay un equilibrio interesante. Cada uno aporta algo diferente. Kerem podría ser la voz de la razón cuando yo estoy emocionado, Ande podría ser la que me saca de mi zona de confort, y yo, quizás, aporto esa chispa creativa o ese optimismo que mantiene el ánimo arriba. Y así cada uno de nosotros, de alguna manera, complementa a los otros dos. Es un baile constante, un dar y recibir que, cuando está en sintonía, es simplemente hermoso. Hemos pasado por momentos difíciles, por supuesto. Ninguna relación está exenta de ellos. Pero es precisamente en esos momentos de desafío cuando la verdadera fortaleza de nuestra conexión se revela. Cuando uno de nosotros está de bajón, los otros dos se unen para levantarle. No hay celos, no hay competencia, solo un deseo genuino de ver al otro feliz y fuerte. Y eso, amigos, es un tesoro. Hay una comprensión tácita que se desarrolla. Por ejemplo, cuando yo digo una frase, Kerem sabe exactamente a qué me refiero, y Ande añade un comentario que lo pone en perspectiva, o viceversa. Es como si tuviéramos un lenguaje propio, construido a partir de nuestras experiencias compartidas. Y esa complicidad es lo que hace que cada momento juntos sea especial, incluso los más cotidianos. Una cena, una tarde de películas, un paseo por el parque, todo se magnifica cuando se comparte con personas con las que tienes esa conexión especial. Además, una conexión única también te permite crecer. Cuando estás rodeado de personas que te entienden, te inspiran y te desafían de la manera correcta, te atreves a ser más tú mismo. Te sientes seguro para experimentar, para cometer errores, para explorar nuevas facetas de tu personalidad. Kerem y Ande me han empujado a ser una mejor versión de mí mismo, y estoy seguro de que yo también he podido aportarles algo similar. No es una relación unidireccional, es un crecimiento mutuo. Y hablemos de la importancia de la comunicación.
Aunque a veces parezca que nos entendemos sin palabras, una buena comunicación es la base de cualquier relación sólida. Con Kerem y Hande hemos aprendido a ser abiertos, honestos y directos, incluso cuando es difícil. Decir lo que pensamos y sentimos, pero siempre con respeto y empatía. Porque sabemos que el objetivo final es fortalecer nuestro vínculo, no dañarlo. La risa es otro pilar fundamental. ¿Cuántas carcajadas hemos compartido? Las personas con las que tenemos una conexión única son aquellas que te hacen reír hasta que te duele el estómago, las que te sacan una sonrisa incluso en los días más grises. Y esa alegría compartida es contagiosa, es vital. ¿Y qué hay de las diferencias? Porque sí, todos somos diferentes, y eso es lo que nos hace interesantes. Nuestra conexión no significa que estemos de acuerdo en todo. Al contrario, nuestras diferencias a menudo enriquecen nuestra perspectiva. Podemos debatir, discrepar, pero siempre desde un lugar de respeto y cariño. Y aprendemos mucho unos de otros precisamente a través de esas diferencias. Es como si cada uno aportara un color diferente al lienzo de nuestra amistad. Ahora, quiero ser muy claro. Cuando hablamos de una conexión única, no estamos sugiriendo que sea exclusiva en el sentido de que no puedas tener otras relaciones significativas en tu vida. Para nada. Es simplemente describir un tipo de vínculo especial, un lazo que se siente particularmente fuerte y profundo. Es esa combinación de personas que juntas crean algo que no podrías replicar en ningún otro lugar. Pensemos en las pequeñas cosas que hacen esta conexión tan especial. Es el mensaje de buenos días inesperado, la llamada solo para saber cómo estás, el gesto de traer un café sin que te lo pidan. Son esos detalles que demuestran que la otra persona está pensando en ti, que te valora. Y cuando esto sucede de manera consistente, se crea una red de seguridad emocional muy poderosa. La lealtad es otro ingrediente clave. Saber que tienes a personas que te respaldan incondicionalmente, que te defenderán, que estarán a tu lado cuando las cosas se pongan feas. Esa certeza te da una fuerza increíble. Y nosotros, Kerem, Hande y yo, nos hemos demostrado mutuamente esa lealtad una y otra vez. Y no olvidemos la diversión. La vida puede ser seria, pero con las personas adecuadas, siempre hay espacio para la diversión. Viajes espontáneos, planes locos, noches de juegos, esos momentos de esparcimiento son los que realmente cimentan la amistad y crean recuerdos imborrables. Creo que lo que hace que esta conexión sea realmente única es la sensación de ser visto. Ser visto por completo con tus virtudes y tus defectos, y ser aceptado tal como eres. No tener que fingir, no tener que esconder ninguna parte de ti. Sentirte seguro para mostrar tu yo más auténtico. Y esa es una sensación increíblemente liberadora. En resumen, nuestra conexión es única porque se basa en una profunda comprensión, un apoyo incondicional, una comunicación abierta, una risa compartida y un crecimiento mutuo. Es una alquimia especial que sucede cuando tres almas se encuentran y vibran en la misma frecuencia. No es algo que se pueda forzar, sino algo que se cultiva y se valora. Y para nosotros, Kerem, Hande y yo, es un regalo. Así que amigos, hemos llegado al final de este viaje explorando nuestra conexión. Esperamos que les haya parecido intrigante y quizás les haya hecho reflexionar sobre las conexiones especiales en sus propias vidas. Queremos agradecerles de todo corazón por acompañarnos en este vídeo. Su tiempo y atención significan mucho para nosotros. Ahora, nos encantaría saber de ustedes. ¿Qué significa para ustedes tener una conexión única? ¿Tienen a Kerem y Hande en sus vidas, esas personas con las que simplemente todo fluye? Déjenos sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios. Nos encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si disfrutaron de lo que vieron hoy, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que creen que podrían resonar con este mensaje. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nuestros futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo fuerte.